pero antes yo les quería hacer algunos anuncios y unas aclaraciones. Los anuncios, bueno, como decía Julieta por el chat, el campus hoy se cayó desde las 11 de la mañana más o menos y no volvió, así que aquellos que todavía quieren entregar el ejercicio, mándenmelo a mí por mail, no hay problema con eso. Yo justo estaba contestando algunas preguntas en el foro, pero bueno, nada, cuando vuelva al campus lo voy a poder contestar. Aquellos que quieran, que tengan la pregunta ahí colgada, me la pueden hacer después en la clase de consulta. Bien, eso por un lado. Por el otro lado, quería aclarar algo que quedó de la clase pasada, ¿sí? ¿Se acuerdan que nosotros, la clase pasada, habíamos calculado el momento dipolar de esta configuración de cargas, que es la misma que propusimos para el ejercicio, ¿sí? Y nos había quedado positiva en el eje Z, y yo ahí me había confundido porque yo había asumido que el sentido del dipolo era el mismo que el de las líneas de campo, y esto no es así, ¿sí? A ver, las líneas de campo nacen en las cargas positivas y mueren en las cargas negativas. Eso es para las líneas de campo eléctrico. Ahora, el dipolo está definido tal que nace en la carga positiva y apunta hacia la carga, perdón, nace en la carga negativa, disculpen, y apunta hacia la carga positiva, de manera que, en este caso, el dipolo apuntaría en este sentido, lo cual es consistente con la expresión que obtuvimos, que era positivo en la dirección de Z, ¿sí? Entonces, el punto que hoy en la clase Gabriela va a reforzar este concepto, el sentido del dipolo va de la carga negativa hacia la carga positiva. Ese es el sentido del dipolo, ¿sí? Mientras que las líneas de campo nacen en las cargas positivas y mueren en las cargas negativas. ¿Alguna duda con esto? Bien, entonces, si no hay duda con esto, vamos a pasar a la otra aclaración que yo quería hacer, y tiene que ver con las integrales, cuando ustedes hacen integrales del flujo del campo eléctrico, que a veces se pueden llegar a confundir por una inquietud de un compañero, pero que también creo que hubo otra persona en clase que me preguntó lo mismo. Lo que les estoy compartiendo acá es un apunte que me pasó un compañero de ustedes, Lautaro, donde él calcula, ¿no?, la integral del flujo. Él calcula una integral en superficie, calcula esta integral de esta función en la superficie, y él lo hace con un método, ¿sí?, que implica parametrizar el flujo, ¿sí? Es un método que ustedes aprendieron en Análisis 2 y que es un método absolutamente válido. Pero el punto que yo les quería comentar es el siguiente, o sea, no todo lo que ustedes aprendieron en Análisis 2 les va a servir necesariamente para Física 3, ¿sí? Cuando ustedes quieren aplicar esta expresión, ustedes tienen que tener cómo es la forma funcional de f, x y z. En este caso, el ejemplo que me mandó Lautaro, por ejemplo, f de x y z es x y 0, ¿sí? Y una vez que uno tiene eso, entonces puede proseguir con el método y hacer la integración, ¿sí? Escribiendo la parametrización de manera apropiada. Esta parametrización es sumamente correcta para hacer el cilindro, y después ustedes hacen la integral de esta manera, ¿sí? Esto es correcto. Ahora, cuando nosotros estamos calculando, estamos usando la ley de Gauss para calcular el campo eléctrico, no tenemos esta definición, ¿sí? No tenemos cómo es la función de x y z, ¿sí? Sabemos a lo sumo que E es un E de R en el caso del cilindro, o que E es un E de Z en el caso del plano, o que E es un E de R esféricas en el caso de la esfera, ¿sí? Pero no sabemos cómo es el comportamiento de E de R con R o de E de Z con Z. Justamente usamos la ley de Gauss para obtener ese comportamiento. Entonces, esta manera de parametrizar no sirve, ¿sí?, eso lo quería aclarar, no sirve para cuando ustedes usan la ley de Gauss, ¿sí?, para obtener el campo eléctrico. Cuando ustedes usan la ley de Gauss para obtener el campo eléctrico,
Lo que sí o sí tiene que pasar es que el campo eléctrico tiene que ir para afuera, ¿sí? O sea, yo voy a tener que, o sea, la dificultad va a estar en describir apropiadamente la superficie, dependiendo de cada geometría, ¿sí? Pero yo no voy a conocer cuál es la dependencia, cuál es la expresión del campo eléctrico. Entonces, el truco siempre es sacar el campo eléctrico para afuera, ¿sí? Entonces, esta forma de calcular las integrales no sirve para este caso, no es que sea incorrecto, ¿sí? Bueno, nada, solo era para aclararles esa duda. No sé si alguien quiere comentar algo respecto a esto. Bueno, entonces ahí ya Gabriela les va a contar la clase de hoy. Hola, ¿qué tal? Bueno, a ver, primero tengo que compartir la pantalla. Bueno, esta es la primera vez que doy una clase por Zoom, así que por favor, si voy muy rápido, lo que sea, o cualquier inconveniente, háganmelo saber, ¿sí? Share screen. Acá, listo, ahí está. Supongo que lo ven bien, ¿no? Bueno, voy a asumir que sí. Entonces, la clase de hoy vamos a hacer la expansión multipolar parte 2, en la cual vamos a resolver el problema 17 de la guía. Este es un problema que dice lo siguiente. Tenemos dos discos, uno cargado con sigma y otro con menos sigma, ambos de radio R, están puestos de manera coaxial, es decir, están idénticos uno encima del otro, separados a una distancia d. Y el problema nos pide, en primer lugar, que dibujemos cualitativamente el campo eléctrico de esta configuración. Esto justamente para ir, como siempre, entrenando nuestra intuición física, ¿sí? Bueno, entonces, bueno, y después nos pide que calculemos, ahora sí, con la matemática, el campo y el potencial simplemente sobre el eje de simetría, porque en todo el espacio es bastante más complicado. Primero, ya este ejercicio un poco deberíamos tener bastante en la cabeza qué forma tiene, porque se parece mucho al ejercicio que creo que era el 6, em, en el cual lo que nos decía era que teníamos primero el anillo y que después hacíamos o sea, teníamos dos anillos concéntricos y decíamos que uno tendiese a cero y nos queda un disco y después lo convertíamos en plano infinito. Bueno, pero de ahí ya entonces deberíamos saber cuánto vale el campo de uno solo de los discos. Entonces, tenemos acá el dibujito, a ver, ahí está. El campo eléctrico de un disco solo, ¿sí? El problema 6. Entonces, acá está graficado. Para arriba están las flechitas. A ver. Sí, está bien, perdón. Las flechitas en rojo son las flechitas que apuntan para arriba en el lado Z positivo. ¿Por qué? Porque este es un disco con más sigma. Y las flechitas en verde son las que apuntan para abajo, las que son las que están en menos Z, ¿sí? Eso de nuevo es algo que simplemente pensándolo, sí, bueno, sabemos que como esto tiene carga positiva, las líneas de campo salen hacia afuera, ¿no? Entonces, si después agarramos y hacemos el mismo disco pero con menos sigma, vemos que pasa exactamente lo contrario. Entonces, acá vemos que entran las líneas de campo, tanto las que vienen desde más Z como las que vienen desde menos Z. Así que es al revés. Antes nacían en el disco y morían en el infinito, y estas nacen en el infinito y mueren en el disco. Entonces, si superponemos los dos, eh, tenemos lo siguiente. Vemos acá un disco que habíamos dicho que en el disco positivo las líneas de campo iban para arriba, en el disco negativo las líneas de campo Z positivo iban para abajo, las líneas que estaban abajo entraban, a ver, perdón, repito, las líneas del disco este, para arriba salen y para abajo también, y acá entran desde abajo y entran desde arriba, y resulta que, como bien vemos, coinciden. Si estuviesen puestos al revés, obviamente coincidirían también. Entonces, así se ve desde cerca. Sí, lo que hacemos es hacerlo un poquitito más lejos, ya vemos cómo se irían cerrando las líneas, ¿sí? Que esto de nuevo, ¿cómo nos podemos dar cuenta que esto debería tener esta forma?
Porque imaginémonos que vemos a uno de estos discos muy, 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 muy lejos. A la larga esto sería simplemente una carga puntual con carga Q. Me di cuenta que no sé cómo debería ser para ver el chat acá. Bueno. Em, No te preocupes, Gabriela, si hay alguna pregunta, yo te aviso. Quédate dale, tranquila. porque no tengo idea cómo verlo, si no. No, no te hagas Eso. ningún problema. Y otra cosa, Sí, ya que te interrumpí, aprovecho para comentar que si bien acá hay líneas de campo que parecen interrumpidas, las líneas de campo en realidad nunca, siempre se cierran, digamos, ¿no? Entonces, en realidad, por ejemplo, acá tendríamos, o sea, esta línea se cerraría por acá, o sea, que acá no le alcanza el dibujo, ¿no? Y esta se cerraría por acá, ¿sí? claro. O sea, como conceptualmente para los chicos, para que no piensen que las líneas de campo se cierran, no se cierran, siempre se Claro, cierran las líneas de campo, ¿sí? Eso, nada, no te interrumpo más, disculpa. perfecto, sí. Bueno, entonces, esta, si podemos considerar que esto en realidad es una carga positiva y esto sería una carga negativa, ya, ¿qué es lo que es una suma? Una suma no, una superposición de una carga positiva y abajo una negativa. Y es lo que es un dipolo. Entonces ya podemos decir que esto se nos ocurre, que si lo vemos bastante de lejos, va a ser también un dipolo. Y bueno, nuevamente vemos que acá está el campo, las líneas de campo sobre el eje Z son rectas, pero como bien mostró Susana, a medida que nos vamos alejando, se van cerrando, ¿sí? Entonces, acá, bueno, vemos exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces, podemos conjeturar que muy lejos el campo eléctrico debería ser un dipolo, ¿sí? Ojo que igual acá lo que está dibujado es el campo, ¿sí? Las líneas de campo, no la forma del dipolo, porque como aclaró Susana al principio, el dipolo va del negativo al positivo, así que va exactamente al revés que lo que va el campo eléctrico. Así que eso también explica justamente todos los problemas que teníamos antes con los signos. Y bueno, justamente desde muy lejos, es decir, cuando R chica es mucho mayor al R grande, es decir, al radio de los cilindros, o sea, mi punto campo es mucho mayor al radio de los discos, no de los cilindros. Los discos estos son despreciables, que es lo que ya dije, entonces los podemos ver como cargas puntuales, entonces la configuración parece la de dos cargas, donde Q vale, ¿qué? Pi por radio cuadrado por sigma, o sea, una distribución de carga en un disco. Y Q' lo mismo, pero con el signo opuesto, o sea, sería menos Q. Separadas a una distancia D, que era lo que me da el ejercicio. Entonces podemos intuir que el dipolo de expansión multipolar va a ser algo de la forma Q, siendo Q esta carga, por D, la distancia que la separa, por Z. Es decir, que esto estaría en más Z, ¿sí? Iría para arriba, que de nuevo no es hacia donde apunta la línea de campo. Entonces, para que mejor, así, ahí está. Entonces, si esto es simplemente el ejercicio A, que era justamente verlo así intuitivamente, viendo los dibujitos. Y ahora sí queremos hacer la cuenta del campo. Pero hacer la cuenta del campo debería ser bastante trivial, siendo que ya conocemos cómo funciona para un solo disco de haber hecho el ejercicio 6. Entonces, de nuevo, del problema 6 de la guía sabemos qué es lo que pasa cuando tenemos un disco de radio R con carga sigma. De nuevo, esto es solo sobre el eje de simetría, ¿sí? Entonces el campo me va a dar, bueno, sigma sobre 2 epsilon 0 por la función signo de z, que es esta función básicamente me vale 1 si estoy, si z es positivo, y vale menos 1, perdón, si z es negativo. Y bueno, por esto que está acá, z sobre la raíz cuadrada de z cuadrado más r cuadrado. Es decir, de nuevo, esto va a depender sí del signo de z, y acá ya no. Esto no importa. Esto va a ser siempre positivo. Entonces, empleando superposición, ¿qué hacemos? Sumamos este más el mismo campo, pero para el menos sigma. Y a su vez, consideramos que si bien esto es para un, un disco, ahí está, cilindro me sale decirle. Cada vez que diga cilindro quiero decir disco. Cada vez que, entonces, tenemos un disco sobre Z igual a 0,
también, no, sobre z igual a 0 no, pero sí, no, está bien, el disco está sobre z igual a 0, pero en este caso, como los dos cilindros que tenemos están, los dos discos que tenemos están, uno lo vamos a poner en d sobre 2 y el otro lo vamos a poner en menos d sobre 2, ¿sí? Estos que estaban acá. Entonces, este lo ponemos en d sobre 2, este lo ponemos en menos d sobre 2 y me da exactamente lo mismo que tenía antes, pero simplemente sumé los dos discos y los desfasé un poquito, donde decía z, uno le resté y al otro le sumé d sobre 2, ¿sí? Entonces, si graficamos el campo eléctrico, acá son unidades arbitrarias, pero simplemente, de nuevo, para ver la forma, es un gráfico cualitativo. ¿Me dejas hacer una aclaración, Sí, por Gabriela? supuesto. Volvés a la... Sí, no, bueno, un poco para reforzar lo que decía Gabriela, o sea, ustedes se hizo la superposición de los dos discos, pero ahora no están evaluados en z igual 0, ¿no? Porque la ecuación 1 es el campo para el disco sobre el eje z, en el caso en que el disco esté ubicado en z igual 0, pero ahora hay que correr las cosas de la misma manera que descentrábamos, ¿se acuerdan cuando calculamos el campo de una esfera con un hueco? Que cuando teníamos que calcular la esfera con menos ρ, que estaba descentrada, donde decía R, lo trasladábamos en R menos D. Donde dice Z, ponemos Z menos D, y para el caso del disco que está en D sobre 2. Y en el otro caso pasamos a Z menos D sobre 2, ¿sí? Y entonces corremos todo en más, donde dice Z, ponemos Z más D sobre 2, ¿sí? Era eso. Nada, podéis seguir, Perfecto. Gabriela, disculpa. Perfecto, no, está perfecto. Bueno, entonces, si graficamos el campo en unidades arbitrarias, lo único que estamos viendo de nuevo es qué forma tiene. Esto es cualitativo, ¿no? Entonces, vemos entre z menos un medio y z un medio, es decir, esta parte que está acá abajo. El campo eléctrico es negativo, es decir, va desde la placa positiva a la placa negativa, que, si volvemos acá, era lo que esperábamos, ¿no? O sea, que este lado el campo es negativo, y después afuera, tanto arriba como abajo, arriba de la placa de arriba y abajo de la placa de abajo, va a ser positivo, ¿sí? Bueno, para valores mayores o medios positivo, es decir, apunta hacia arriba, y para z menor o medio también es positivo, ¿sí? A su vez, esto también, de nuevo, es simplemente haber hecho la cuenta, ¿no? Pero justamente sale de cómo es el signo de z menos d sobre 2. Esto va a ser positivo para z mayor a d sobre 2, va a ser negativo para z menor a d sobre 2. Sí. Bueno, entonces, no, ¿qué hice? Sí. Bueno. Ponés la transparencia anterior, perdón, quería Sí. hacer una aclaración acerca de qué es lo que está pasando acá y acá, ¿no? Acá lo que pasa es que hay discontinuidades, ¿sí? El campo pega un salto. ¿Se acuerdan que en clases pasadas habíamos hablado de esto? De que el campo no siempre es continuo, lo que siempre tiene que ser continuo es el potencial. Y hoy tal vez podemos agregar otra cosa, que es que el campo pega saltos cuando tengo una distribución superficial, ¿sí? Cuando tengo una distribución de carga en la superficie el campo salta. No pasa eso cuando tengo una distribución de carga en volumen, ¿sí? Y como ejemplo de eso pueden ver el campo del plano, justo en el plano tiene un salto, ¿sí? El campo del plano venía de ser negativo y en z igual 0 pasa a ser positivo, ¿sí? Salta. Mientras que si ustedes ven el ejercicio de la placa, que es el ejercicio 10, ahí el campo, como es una placa que tiene distribución en volumen, no va a saltar, ¿sí? Y fíjense que, si bien Gabriela lo dibujó en unidades arbitrarias, estos dos puntos justamente son D sobre 2 y menos D sobre 2, ¿sí? Ahí donde están ubicadas las dos placas. Bien, nada más. Gracias. Exactamente. Bueno, por ejemplo, si acá en vez de tener estas dos placas así, tuviésemos alguna cosa medio extraña como cilindros o qué sé yo, bueno, sí, acá tendríamos justamente algo continuo probablemente. Pero bueno. Entonces, para calcular después el potencial, lo que hacemos, hay, como siempre, dos maneras, o simplemente hacer la integral de línea sobre el campo eléctrico,
bueno, acá hay algo que es importante, que es que si bien en general se puede elegir que el potencial, a ver, cuando uno hace una integral que no está definida, tiene que siempre sumarle una constante. Muchas veces uno puede escribir que b valga 0 en el infinito, pero esto de nuevo solamente vale si no hay ninguna carga en el infinito, ¿sí? Porque si no, bueno, no valdría ser el potencial ahí. Y si no, lo que es lo mismo es encontrar un E tal que, perdón, un B tal que sea la primitiva de E, ¿sí? Es hallar las primitivas tales que E es igual a menos gradiente de B. Y bueno, de nuevo, lo importante de todo esto es que el potencial sea siempre continuo. ¿Por qué? Bueno, está bien, o sea, recordemos, ¿no? El potencial es necesario que sea continuo porque si no, si tenés una discontinuidad, vas a tener un problema acá en el gradiente y tendrías campos infinitos. Entonces, el campo sí puede ser discontinuo, de hecho en este caso como vemos acá lo es, pero el potencial no puede serlo. Otra cosa que hay que recordar. Y bueno, hagan como hagan, y siempre recordando que la función signo, que es la que usamos antes, es la derivada de la función módulo, llegamos al siguiente potencial, en el cual tenemos sigma sobre 2 epsilon 0, y acá tenemos que la función signo, cuando la integré, me dio un módulo, y bueno, la z sobre raíz de z más r me da simplemente la raíz de z más r. Z cuadrado menos d sobre 2 cuadrado más r cuadrado. Y bueno, y esto de nuevo se puede chequear que es continuo, pero bueno, evidentemente no es diferenciable en todo punto. ¿Por qué? Porque tenemos estas funciones módulo, y las funciones módulo justamente son, tienen forma de B, son así como pinchuditas, agudas. Entonces, ahí es donde tenemos un problema en la diferenciabilidad. Y eso lo podemos ver acá. Acá está graficado el potencial, ¿sí? De nuevo, unidades arbitrarias. Y vemos que acá es donde vamos a tener los problemas de diferenciabilidad, en estos dos puntos, ¿sí? Entonces, no es derivable en z más menos un medio, lo que da cuenta de las discontinuidades del campo eléctrico. Y de hecho, eso se ve acá, donde están los dos superpuestos. Ojo que obviamente no tienen las mismas unidades, pero bueno, esto de nuevo es un gráfico cualitativo. Y que vemos que donde se dio el campo el salto del campo, perdón, se dio el salto del campo, es donde tenemos que el potencial cambia su derivabilidad, donde no es diferenciable. ¿Sí? Y acá es justamente también lo que dijo Susana hace un rato, que si tenemos densidad superficial de carga en general, tenemos un salto en el campo eléctrico. Y que, bueno, obviamente es muy evidente en el plano infinito, pero funciona, bueno, como estamos viendo acá también. Entonces, ahora viene la parte titular de nuestra clase, que es hallar la expansión multipolar del potencial. ¿Sí? Entonces, primero veamos, ¿cómo es la expansión multipolar en general? Se escribe como B sería una constante, como siempre, más la parte del monopolo dividido el módulo de R, más la parte del dipolo dividido R cuadrado, ¿sí? Ojo que acá esto es R versor, no es R vector, ¿sí? Más el cuadrupolo, que no nos importa, más términos superiores que tampoco, obviamente, no nos van a importar. Si este no nos importa, los otros menos. Entonces, nosotros ya, habiendo hecho un poquito el dibujito y diciendo, bueno, esto desde lejos probablemente se vea como dos cargas puntuales, entonces nos va a terminar dando un dipolo, que decimos, bueno, si tenemos dos cargas puntuales opuestas, sabemos que el término monopolar tiene que ser cero, ¿sí? Porque la carga total es cero. Entonces, el primer término no nulo va a tener que ser el dipolo, que dijimos antes que iba a ser P igual a Q por D en Z positivo, donde Q era esto, ¿sí? Es decir, sigma por pi por R cuadrado, es decir, la densidad superficial por la superficie de un disco. Y ahora, en vez de simplemente quedarnos con esto, lo que queremos ver es expandir este B que tenemos acá para Z mucho mayor a D y Z mucho mayor a R, es decir, yéndonos muy lejos, y ver que efectivamente vamos a tener algo de la forma esta, ¿sí? Y que nos va a quedar acá el P, va a ser algo proporcional a pi por R cuadrado por sigma. Entonces,
Bueno, para obtener la expansión multipolar vamos a hacer dos cosas. Primero vamos a expandir las raíces, esas que teníamos, que están medio lejos. Acá, ¿sí? Estas raíces. Porque acá tenemos el módulo que no sabemos muy bien qué hacer, pero con las raíces sí sí sabemos hacer Taylor. Entonces expandimos las raíces para obtener una aproximación que nos quede como 1 sobre z menos d sobre 2 más 1 sobre z más d sobre 2, ¿sí? Esto es proporcional. Y después, cuando tenemos estos módulos, ahora sí los podemos convertir en algo de la forma 1 más z más 1 más z cuadrado, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros, ya, de nuevo, nuestra intuición nos dijo que este término no nos va a aparecer. Así que si nos aparece, o está mal nuestra intuición, o están mal nuestras cuentas. Y bueno, y el término que sí nos importa que aparezca entonces va a ser este, el z cuadrado. Para hacer esta cuenta, primero, este es como un paréntesis matemático, que es que nos va a servir saber hacer la serie de Taylor de una función que tenga esta forma, ¿sí? Que es 1 más a por x más b por x cuadrado elevado a una potencia p, alrededor de x igual a 0 con p igual a constante, ¿sí? Entonces, uno hace la expansión de Taylor hasta orden cuadrático, que es siempre en general lo que uno quiere, y acá es efectivamente lo que nos interesa. Y vemos que nos da esta cosa bastante horrible, que es 1 más p por a por x, más un medio de p, acá tenemos p menos 1 por a cuadrado, más 2b, bueno, yo digo a, es alfa y beta, perdón, por x cuadrado más términos de orden superior. Obviamente esto no hace falta que sepan hacer la serie de Taylor a mano, pueden ir al Wolfram, o a lo que sea, Wolfram, Alpha, Matemática, lo que sea que usen, para sacar la expansión de Taylor. Si quieren, después... Sí. Sí, igual yo quería hacer una aclaración, que si dudan, porque a veces capaz que ver esto dicen, bueno, ¿de dónde salió? ¿Sí? Recuerden que la clase pasada yo definí cómo hacer una serie de Taylor, y el método es exactamente el mismo, la diferencia es la función que están teniendo, ¿sí? Así que si quieren probar a hacerlo, no es una función muy complicada, ¿sí? Simplemente hay que evaluar las derivadas, ¿sí? En cero, es solo eso. Sí, porque de Nada. hecho, a ver, está x cuadrado, o sea, la parte de acá adentro es bastante fácil de derivar y después es simplemente está elevado a una potencia, o sea, no es una función especialmente difícil, pero bueno, podría suceder. Y bueno, si después tienen alguna duda de cómo se hace esto, se bajan este PDF, tocan acá donde dice sintaxis y los van a mandar a la última página del PDF y van a poder, está ahí explicado cómo hacerlo, pero no es relevante para la clase. Lo que sí es relevante entonces es saber que conocemos la serie de Taylor de esta forma. Entonces, primero volvamos a lo que era el paso 1, que era reescribir estas raíces como una cosa de la forma 1 sobre módulo de z más d cuadrado, ¿sí? Entonces, agarramos y sacamos, por ejemplo, en el factor de arriba, ¿no? En esta parte de acá. Si sacamos factor común, módulo de z menos d sobre 2. Y nos da esta cosa que está acá. 1 menos raíz de 1 más r cuadrado sobre z menos d sobre 2 al cuadrado, ¿sí? Disculpa, Sí. acá, Gabriela, hay una pregunta acá de Sí. un alumno que dice, ¿por qué era que había que hacer Taylor de esa función en particular? Ah, es que todavía no llegamos. El Taylor de esta función en particular yo se los pongo al principio porque si no se los tengo que poner en el medio de la cosa y no, o si no tenía que hacer una cuenta y ustedes me lo tenían que creer hasta el final. Pero esto lo hacemos y lo guardamos en la mente y después nos vamos a dar cuenta que no funciona, ¿sí? Ahora en un ratito te vas a dar cuenta que la función que tenemos acá, de hecho, esta que está z menos d sobre 2 al cuadrado, es bastante parecido a una cosa así, ¿sí? Donde tenemos... no, toda la raíz, perdón, ¿sí? Porque, justamente, ahora vamos por partes. Saqué Ok, factor no te común. preocupes, Sí. vas bien. Sí. Entonces, sacamos factor común esto. Llegamos a esta cosa que está acá, ¿sí? De nuevo, sacamos el factor común acá y me quedó un 1 menos esta raíz. Nada, fácil.
Y ahora viene, esta raíz en realidad, ¿qué es? Es un 1 más esta cosa de acá a la 1/2. Entonces tiene efectivamente esta forma de la Taylor que no sabíamos por qué habíamos hecho. Bueno, por esto le hicimos. Entonces, si identificamos donde P vale 1/2, porque estamos haciendo una raíz, alfa vale 0, porque no hay ningún término lineal, beta vale 1, porque este es un término cuadrático, y decimos que toda esta cosa fea de acá es X, ¿sí? Porque está todo elevado al cuadrado. Y bueno, obviamente para la línea esta de abajo, la que está acá sumando, pasa exactamente lo mismo. Hay que hacer el cambio de signo que corresponda y va. Entonces, usando esta expansión, llegamos a lo siguiente, a que la raíz esta se puede escribir como 1 más 1/2 de este al cuadrado, r cuadrado, sobre z menos más d sobre 2 al cuadrado. ¿Sí? Y entonces, todo el término, todo este término que está acá, enterito, se puede escribir aproximadamente, pues van a tener un 1 que se descancela con el otro 1, van a tener un medio que se va, acá les va a quedar otro z sobre d cuadrado, se les va a ir con el z de d cuadrado, qué sé yo, y les va a terminar quedando una cosa de esta forma. ¿Sí? Después hacen bien la cuenta y se dan cuenta que efectivamente se tacha todo. Y les queda esto entonces, 1 más z menos más d sobre 2 cuadrado. No cuadrado, sin cuadrado, módulo. Con lo cual, escribiendo el potencial, donde le sacamos el r cuadrado, el sigma del 4 epsilon 0, lo sacamos para afuera y me queda simplemente el potencial de la forma que en el punto 1 dije que quería, que era como una cosa que iba como z menos d sobre 2 menos otra cosa que iba como z más d sobre 2. Y ahora tengo que ver cómo hacer para que esto me quede como una cosa 1 sobre z cuadrado, ¿sí? Para justamente identificar el dipolo, porque nuestra intuición, de nuevo, nos aseguró que acá tenía que haber un dipolo, así que de alguna manera lo tenemos que poder escribir. Entonces, ¿qué pasa? Lo que sabemos es que el módulo de algo es en realidad ese algo elevado al cuadrado, raíz cuadrada, ¿sí? Y entonces, si a eso le sacamos como factor común z módulo, acá, nos da esta cosa un poquito más fea, y que si esta cuadrada la expandimos, nos queda una cosa así. Y ahora, de nuevo, esto se parece al Taylor que hicimos, donde tenemos 1 menos un término lineal, acá sí tenemos, antes no teníamos, más un término cuadrático. Entonces acá P vale menos 1/2, porque la raíz se está dividiendo, alfa vale menos 1, beta vale 1/4, y X vale D sobre Z, ¿sí? Son las dos cosas. Y bueno, pasa lo mismo con el que tiene un más, pero cambiando los signos adecuadamente. Entonces, la expansión de Taylor de esta cosa nos va a dar 1 sobre z módulo por más menos 1, dependiendo de nuevo cuál estoy haciendo, más 1/2 de d sobre z. Con lo cual, cuando reemplazo, de nuevo, esta expansión de la expansión de la expansión de la expansión, nos termina quedando que el potencial es una cosa que va como r cuadrado por sigma sobre 4 epsilon 0 por d sobre z por z. Y esto, obviamente, se tiene que poder escribir de una manera que sea simplemente el módulo de z cuadrado. Y sí, si escribimos acá el signo de z, ¿sí? Sabemos que, o sea, z es igual a, al revés. Signo de z es z sobre su módulo. Entonces, acá reemplazamos y nos aparece acá justamente un módulo al cuadrado. Y bueno, acá le agregamos un pi para que se parezca a lo que estábamos esperando antes, o bueno, también para que nos parezca acá un 4pi, pero digamos, es sobre todo para que se parezca a lo que esperábamos, que era que Q fuese pi por radio cuadrado por el sigma, acá vamos a tener un d por el signo de z, sobre esto de acá. Entonces, efectivamente, esto va a ser el término dipolar. Y vemos que efectivamente tiene la forma que esperábamos, en la cual B se parece a Q por D por el signo de Z sobre 4pi epsilon 0 módulo de Z cuadrado, que es lo mismo que escribir un P, que vale esto, por Z
es decir, que va en la dirección más z sobre z cubo o simplemente sobre z cuadrado, y acá cancelamos un z. Y bueno, ese es el fin de la clase, las 2 diapositivas. La última diapositiva es simplemente lo del Wolfram. Así Sí, que, yo quería hacer dudas. una aclaración. Sí, aclaraciones. Acá, sí, acá, capaz que si alguno se perdió, recuerden que estamos escribiendo el potencial sobre el eje Z, ¿no? No en todo el espacio. Sí. Entonces, cuando uno tenía el término dipolar, ¿no? Que era P escalar R sobre módulo de R al cubo, acá R lo estamos particularizando en el eje Z, entonces R va a ser Z en Z versor, y módulo de R va a ser módulo de Z al cubo, ¿sí? Entonces, no tiene sentido, ¿sí? O sea, eso explica esta forma, ¿sí? Porque está evaluado, es el potencial evaluado en el eje Z, el desarrollo multipolar. Era eso. Exactamente. Bien. ¿Dudas? Como decía Gabriela recién. Sí, yo tengo una duda. Dale. No me quedó muy clara la acotación, Susana, de que el campo pega saltos cuando es una distribución superficial y para volúmenes no. Bien. Es un poco... Vuelvo al ejemplo del plano y la placa, que creo que es el mejor ejemplo. Vamos a volver a hablar de eso, ¿sí? Yo tengo un plano infinito, si yo tengo un plano infinito, ¿sí? ¿Se acuerdan el caso del plano infinito? Ustedes se acuerdan que el campo era menos sigma sobre 2 epsilon 0 para z negativo y sigma sobre 2 epsilon 0 para z positivos, ¿sí? O sea, pegaba un salto justamente ¿dónde? En z igual 0, ¿sí? Donde estaba ubicado el plano. Ahora, si en vez de tener un plano, ¿sí? Creo que este es el ejemplo por excelencia, yo tengo una placa, ¿sí? Que es el ejercicio 10, y que les anticipo que el ejercicio 10 va a ser el ejercicio que les voy a proponer para entregar para el día 24. Si algunos ya lo hicieron, buenísimo, ¿sí? Porque me parece que es un ejercicio muy jugoso, que tiene muchas cosas muy interesantes. Si yo tengo ahora una placa, ¿sí? Esta placa tiene densidad ρ, tiene densidad en volumen, ¿sí? Y tal vez esto es spoiling un poco, pero cuando calculen el campo, ¿sí? Lo que van a ver es que les va a dar algo así. Van a tener constante hasta un momento, después les va a dar lineal, perdón, sí, el campo, disculpen. Sí, les va a dar lineal adentro de la placa y les va a volver a dar constante afuera de la placa, ¿sí? Pero el punto, más allá del comportamiento, ¿sí? Es que el campo va a ser continuo, ¿sí? El campo va a ser continuo, no va a ser diferenciable en esta parte, va a haber un cambio de derivadas, ¿sí? Acá, pero sí va a ser continuo, ¿sí? Esto es un hecho, cuando uno tiene una distribución en volumen, no tiene discontinuidades en el campo, mientras que si tiene discontinuidades en superficie, sí tiene discontinuidades en el campo. Ok, me parece que entendí. Pero ahora si tenés dos cuerpos con volúmenes, como por ejemplo, no sé, 2 cilindros en lugar de 2 discos, ¿ahí qué pasa? ¿Hay un salto o...? No, depende, si el cilindro está cargado, porque el cilindro puede estar cargado en volumen o en superficie. Si el cilindro está cargado en volumen, no hay discontinuidad. Si el cilindro está cargado en superficie, sí hay discontinuidad, ¿sí? O sea, el concepto siempre es el mismo. Cuando la distribución de carga es en superficie, hay un salto en el campo, ¿sí? Y van a ver más luego con Luis que justamente el salto en el campo es proporcional a la distribución superficial de cargas. Eso lo vamos a ir viendo en las próximas clases, ¿sí? En cambio, si tenés una distribución en volumen, no hay salto del campo, ¿sí? Sea la configuración que sea. Lo mismo si fuera una esfera. Yo puedo tener una esfera cargada
cargada en volumen y el campo no va a saltar, o puedo tener el cascarón esférico cargado, ¿sí? Puedo tener solamente la superficie de la esfera cargada y ahí el campo va a tener un salto también. Pueden, Y por si ejemplo... no- ah. Dale, sí. No, que decía que, por ejemplo, cuando hagan el ejercicio 10 pueden hacer eso, pueden probar qué pasa si no solamente haces una caja, sino hacer otra misma abajo, donde quieran, con otra row, y ver si aparece una discontinuidad o no. O sea, les debería ser muy fácil, porque simplemente superposición después. No sé si es tan fácil, pero supongo que sí. Sí, y otro ejercicio que les recomiendo hacer es calcular por la ley de Gauss, usando la ley de con sigma, o sea, cargada en superficie nada más, y un cilindro cargado en superficie, ¿sí? Con sigma constante en ambos casos, ¿sí? Les recomiendo hacer eso usando Gauss para verificar que hay un salto en el campo, y también para hacerlo porque van a ver que hay muchos ejercicios de parcial que tienen esferas, cascarones esféricos y cascarones cilíndricos, así que les puede ser de mucha utilidad. Bien, ¿alguna otra duda? No entiendo bien tu pregunta, Julieta. O sea, si tenés un cilindro cargado en superficie, va a haber un salto del campo eléctrico en la superficie, ¿sí? En la superficie va a haber una discontinuidad. En cambio, si está en volumen, si el cilindro está cargado en volumen, no va a haber discontinuidad en el campo eléctrico. Ok, bueno, entonces si no hay más dudas, vamos a pasar a la clase de consultas. Vamos a ver cuánta gente queda. En función de eso, vamos a ver si dividimos en grupos o no.